Hola chicos, buenos días. Aquí su profesor Luis Daniel, otra vez. Hoy vamos a seguir con el tema del maximato, pero esta vez nos vamos a enfocar en el segundo presidente, cuyo nombre es Pascual Ortiz Rubio. Recuerden que en la clase anterior nosotros habíamos analizado cuál había sido el papel de Emilio Portes Gil durante el maximato. Y llegamos a la conclusión de que sí, hasta cierto punto llegó a ser individual y logró ciertas cosas de manera autónoma, a pesar de estar bajo la tutela, pues, de Plutarco Elías Calles. Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Empe Comenzaremos con su biografía. Bueno, este personaje nace en Michoacán en 1877 y muere en la Ciudad de México en 1963, es decir, vivió bastantes años. No solo fue presidente de México, sino que también tuvo diferentes cargos. Fue diplomático, geógrafo e historiador. Parte interesante. Si bien es un personaje que pertenece a los gobiernos por revolucionarios y tiene una participación mínima, también se une a esa camadilla de caudillos que pertenecen a los gobiernos por revolucionarios. De hecho, cuando la revolución se está gestando en México, se une a la facción constitucionalista. Recordemos que la facción constitucionalista estaba encabezada, pues obviamente, por no más ni menos que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ahí es donde posiblemente conoció a Plutarco Elías Calles y estrechó sus lazos de relación. Una vez culminado el movimiento constitucionalista y ocupada la capital del país, en 1917 es nombrado gobernador de su estado natal, es decir, Michoacán, pero va a durar muy poco en el cargo, creo es hasta 1920, cuando decide alejarse de la vida pública y política de nuestro país y se dedica a viajar. Cuando está viajando, el gobierno le propone llevar a cabo acciones diplomáticas y en estas acciones diplomáticas es ser embajador de México en Alemania y en Brasil. Van a ser los dos cargos que ocupa antes de tomar la presidencia. Hablemos ahora sí de su cargo presidencial. Oficialmente toma posesión el 5 de febrero de 1930 y esta es la parte sustancial, la parte importante a la que le tienen que poner atención. Se le acusa de un supuesto fraude electoral. Ahora, cuando él contiende por la presidencia, contiende contra uno de los grandes personajes de las revanchas políticas, José Vasconcelos. Para ese entonces había sido rector, pues obviamente de la Universidad de México y había tomado muchísima popularidad dentro de la esfera intelectual y pública del país. Se dice que José Vasconcelos había ganado las elecciones, pero que a través del fraude electoral, Pascual toma el poder. Esto va a desencadenar ciertos acontecimientos que posteriormente van a afectar la psique de este personaje. De hecho, después de la toma de posesión, sufre un atentado contra su vida. Este atentado le va a tomar 3 semanas de convalecencia, es decir, de recuperación, pero también le va a afectar en su vida, en su vida personal, porque se da cuenta de que al llegar a la presidencia con un mínimo de legitimidad, la probabilidad de ser recordado como buen presidente pues es bastante, bastante baja. Por consiguiente, va a durar muy pocos años en su mandato. De hecho, dos, una vez más. ¿Por qué dura 2 años en su mandato? Por la poca capacidad de autogestión que podía tener bajo la sombra de Calles y obviamente el limitado poder que le dejaba Calles a este personaje. Esto es fundamental para entender a Pascual Ortiz Rubio. A pesar de ser un personaje muy, muy reservado, logra hacer algunos cargos importantes o algunas acciones importantes dentro de su presidencia. Entre ellas es pacificar de forma total las rebeliones que estaban en el centro de nuestro país gestándose gracias a la inestabilidad política y social de nuestro país, sigue con la consolidación de la reconstrucción de nuestro país y por supuesto con el proceso que estaba iniciando el gobierno mexicano para estrechar relaciones internacionales.
Desafortunadamente renuncia al cargo después de haber declarado su inocencia política ante el Maximato. Como sabemos, es un personaje que fue afectado por el atentado bajo el cual sufre bastantes repercusiones psicológicas, y en esto es cuando este personaje decide renunciar. Renuncia dejando básicamente una carta o un postulado en el que él afirmaba que se iba mucho antes de que sus manos estuvieran llenas de sangre y obviamente mancilladas por los ataques a la población mexicana. Es decir, quiebra completamente con las directrices del Maximato. ¿Cuál es el punto fundamental de este personaje que le dice no a calles? A tal grado de que prefiere renunciar que seguir bajo la tutela de este personaje. Ahora, ¿qué pasa después con Pascual? Bueno, pues cansado básicamente de la vida política, al igual que la ocasión anterior, decide viajar por el mundo, específicamente por la zona de Asia. Pero cuando llega Lázaro Cárdenas al poder, este lo invita a trabajar en Petromex, acepta el cargo durante el cardenismo y funge de forma limitada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en ese entonces el presidencialismo creaba ciertas actitudes de corrupción. Sí, me duele decirlo, mis niños, con Lázaro Cárdenas del Río, Pascual Ortiz Rubio tuvo básicamente, ¿no?, trabajo simple y sencillamente por ser amigo o compadre de este personaje. Hasta aquí el video del día de hoy, mis niños, espero les haya gustado. Este video es bastante corto debido al poco peso político e histórico que tuvo Pascual Ortiz Rubio durante el proceso del Maximato. Nos vemos el día de mañana, espero que estén muy bien y que se queden en casa, pero no se van sin antes responder 3 preguntas básicas, ya saben, en la caja de comentarios de la plataforma. La primera pregunta es: 1. ¿Cuántos años dura la presidencia de Pascual Orozco? La pregunta número 2. ¿Cuál es la forma en que se resiste Pascual Ortiz Rubio ante las intenciones del Maximato? Y 3. ¿Cuál es la situación en la que toma el poder Pascual Ortiz Rubio? 3 preguntitas. En la primera dije Pascual Orozco, es Pascual Ortiz Rubio, mis niños. A veces se nos va. Entonces, cuídense mucho, los quiero mucho. Hasta luego.